Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y empezar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta noche vamos a presentar una conversación especial sobre la economía en todos los aspectos con el licenciado Guarocuya Félix, que fue director general de Impuestos Internos. Él es el secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Es una conversación muy, digamos, ilustrativa sobre el panorama que tenemos en la economía, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Y quiero decirles que siempre estaremos enfrentando desafíos. Eh, Ahora estamos en una época en que los mayores desafíos nos vienen de las innovaciones tecnológicas. Está el tema de la inteligencia artificial, está el tema de la impresión 3D y todo esto se suma a robotización, a automatización, y de lo que se nos habla en el fondo es de un futuro que no sabemos exactamente de qué vamos a vivir. Y si el tipo de cosas que hacemos en la actualidad pues tendría utilidad en el futuro, o si lo que estudiamos ahora tendría utilidad en el futuro, son preguntas que siempre nos hacemos. Yo creo que todo esto hay que tomárselo con calma, hay que tomárselo con madurez. Siempre desde que el Homo sapiens empezó a andar sobre la tierra y fue innovando y fue desarrollando tecnología, siempre ha estado realmente sujeto a múltiples desafíos. Y cada desarrollo tecnológico nos ha traído avances, pero nos ha traído también atrasos. Nos ha traído progreso, pero nos ha traído también caos, inestabilidad, todas esas cosas. Todas esas cosas. Entonces, yo creo que asumirla, enfrentarla con cierta madurez, con cierta prudencia y en lo humano, estar consciente de algo. Los mejores tiempos son los que vivimos. Es decir, nuestro mejor tiempo es el actual. Y por eso siempre tenemos que tratar de ir mejorando a diario, de irnos trazando nuestras metas sin estar postergando las cosas para un futuro. Llegará el tiempo en que yo empezaré a hacer esto, llegará el tiempo en que empezaré a hacer aquello. Señor o señora, vayamos haciendo las cosas, porque la vida es una sola, la estamos viviendo actualmente. Vamos a mejorar en todos los planos nuestra convivencia. Vamos a tratar de ser, digamos, de tener un mayor grado de satisfacción en la vida, de tener propósito, de tener objetivo, de sentir que la vida tiene un propósito, tiene sentido. Todo eso hace al ser humano mucho más feliz. No hay cosa que haga más feliz al ser humano que el sentir que vive con propósito, que cumple con propósito, porque aunque los propósitos le lleven a realizar sacrificios, esos sacrificios lo hace con cierto grado de satisfacción. Así es que les deseo a todos, que he aprovechado ya esta etapa, esta transición de fin de año, de comienzo de un año, para producir este mensaje que es una reflexión de vida. Una pausa y al regreso entonces estamos con nuestra conversación con el licenciado Guarocuya Félix.
Bien, señores, tal y como anunciamos, nosotros tenemos una conversación, digamos, una entrevista especial esta noche con el licenciado Guarocuya Félix. Él es el secretario de Asuntos Económicos del PLD, es miembro de su comité político, fue director general de Impuestos Internos, entre otras pues funciones públicas que desempeñó. Y hemos querido en este trance entre el fin y el principio de año, pues tener una conversación con él que nos sirva de orientación sobre las cosas que nos aguardan, que nos esperan, sobre todo para asumirlas con madurez y poder seguir adelante, porque la vida se trata de eso, de seguir adelante siempre. Entonces, Guarocuya, qué bueno que tenemos el privilegio de esta conversación. No, qué bueno, Julio, que me hayas invitado. La verdad que teníamos mucho tiempo sin Así compartir es, así cara a cara así es. en tu Bueno, programa. Guarocuya, la última vez que el tema económico estuvo, digamos, en la boca de todo el mundo y la gente opinando y muy alerta de lo que podía ocurrir, era porque se nos había planteado que el país necesitaba una modernización fiscal, que esa modernización fiscal era importante para sostener una serie de obras que se habían planeado y desde luego también sabíamos que era importante para hacer sustentable nuestras responsabilidades por el nivel de endeudamiento. Sin embargo, por los rechazos que recibió de parte de la población y de los partidos políticos, se retiró la reforma. Entonces, si esa reforma era necesaria, ¿cómo es que hemos seguido viviendo la vida con cierta normalidad? Parece que... Bueno, yo comparto la misma preocupación que tú, Julio, porque para el gobierno en un momento determinado, justificando la necesidad, perdón, la necesidad de la reforma, que no llegó a ser una reforma, una propuesta de reforma fiscal, sino una propuesta de reforma fundamentalmente tributaria. Hay que recordar que cuando hablamos de lo fiscal, sí, incluye no solo la parte de los ingresos, sino que incluye la parte del gasto. Y en el caso de República Dominicana tendríamos que comenzar la discusión por el lado del gasto, los ingresos y posteriormente el crédito. Sería la secuencia adecuada para poder, digamos, aproximarnos a una reforma que es necesaria, Julio, porque de hecho el Partido de la Liberación Dominicana, en la posición que hizo pública, lo que no estuve de acuerdo con esa propuesta de reforma tributaria, pero nosotros reconocemos que es necesaria una adecuación del sistema fiscal del país y de la propia administración tributaria. Así lo establecimos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, es decir, no podíamos nosotros como Partido de la Liberación Dominicana desdecirnos de algo que lo establecimos en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa preocupación es compartida, Julio, porque nos quedamos todos prácticamente sin palabras al escuchar que el propio gobierno decía que no tenía una alternativa a la propuesta que había enviado al Congreso y que generó mucho rechazo. sí. ¿No? Otra cosa que se planteaba es que era necesaria porque era un paso hacia el logro del nivel de inversión. ¿Qué es el nivel de inversión? Y quiero saber si la posibilidad de alcanzarlo con el tipo de reforma que se planteó te lucía, digamos, objetiva y no fantasiosa. No, no era objetiva, Julio, porque el tema en la propuesta que se presentó, que en principio hay una incoherencia importante en lo que el propio gobierno anunció de manera previa a la presentación de la reforma tributaria. Esa incoherencia consiste en que
el gobierno había estado diciendo que parte de los objetivos de la reforma era hacer sustentables las cuentas fiscales. Eso implica lo que tú acabas de decir, Sí. ser responsable frente a los compromisos de deuda. Hay que recordar que la deuda, en una proporción importante, también es una deuda interna, canalizada a través de qué? A través de diferentes instrumentos, como son los bonos que coloca el gobierno, pero los principales inversionistas son los fondos de pensiones. Eso es importante tenerlo muy presente, Julio, que no aparece en la discusión. Es decir, hacer sostenible las cuentas públicas y la deuda pública. No es solo la deuda externa, No sino solo, que hay una deuda, la deuda interna, hay un peso grande. Fundamentalmente con los bonos, con los fondos de pensiones. Claro. Entonces, ese es un tema que tú tienes que poner siempre en tu ecuación. Por eso el tema de responsabilidad fiscal es tan importante, porque tú estás jugando con el ahorro del sistema de capitalización de los trabajadores, por un lado, ¿no? Por el otro lado, el tema del grado de inversión es cuando obtenemos una mejor calificación riesgo-país. Y esa mejor calificación, que es verdad que el país la ha venido mejorando con los años, no solo con esta administración, ha sido un proceso largo, producto de las reformas que en gran medida implementó el Partido de la Liberación Dominicana cuando fue gobierno, después de la crisis del 2004, que hizo que la economía dominicana fuera mucho más resiliente frente a los choques económicos externos y a los choques económicos internos. Por supuesto que una reforma tributaria contribuye a mejorar ese grado de inversión, pero es una reforma tributaria que hubiese tenido componentes que permitiesen que, aún aceptando las fuerzas políticas del país, porque sí, prácticamente todos han aceptado que es necesaria una readecuación tributaria en el marco de lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, evidentemente que esa no era la reforma adecuada para lograr ese objetivo. Te preguntaba por el grado de inversión. ¿Qué es eso? Y si objetivamente un país como el nuestro puede alcanzarlo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sí. Claro que sí, que lo podemos alcanzar. Hay países con economías más o menos similares que tienen grado de inversión en la región. ¿Y qué implica eso para un país, país, por por ejemplo? Implica endeudarse a un menor costo, porque ¿qué hacen los observadores, los analistas, cuando determinan que un país tiene grado de inversión? Lo que están mirando es qué tan sostenibles son las cuentas fiscales. Luego me voy a traducir. ¿Qué tan sostenibles son las cuentas fiscales para hacer frente al servicio de la deuda, es decir, el pago de los intereses más el capital? ¿Qué tan seguro es jurídicamente cuando hago una inversión en esa economía? Entonces, República Dominicana ha ido mejorando la percepción que se tiene en los mercados internacionales, la percepción que tienen los propios analistas de riesgo país, pero evidentemente nos falta un trecho que caminar. De hecho, hace años vengo planteando que el objetivo de convergencia que deberíamos de tener a largo plazo, mediano largo plazo, es a los indicadores de los países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ahora me voy a traducir con toda esta jerga que utilizamos. Así es, así es. La traducción es la siguiente. Mejor grado de inversión va a depender de esa capacidad de pago que los dominicanos tengamos para honrar sus compromisos. Grado de inversión viene por ese respeto que debemos de tener los dominicanos por las instituciones que nos damos para respetar la inversión extranjera y la inversión local. No solo es la inversión extranjera, es decir, el Estado de Derecho. Eso es lo que quiere decir. Respétame lo que acordamos y lo que está pactado en la legislación. Y respétalo con seriedad, eso es lo que quiere decir. La otra parte, cuando hablo de convergencia, la pregunta es, ¿a quién quiere parecerse República Dominicana? Todos los días te escucho en la mañana. Y has sido tú muy consistente, muy coherente en tu preocupación sobre el tema Haití, República Dominicana. Es un tema fundamental para el país, porque además tenemos que convivir necesariamente ambas naciones. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? ¿A quién queremos nosotros parecernos? Si tú vas a un barrio de República Dominicana, vas a encontrar mucho parecido a un barrio en Haití, a un barrio marginal. Pero yo estoy seguro que si los dominicanos nos preguntan, ¿queremos parecernos a eso? Aunque esa es una parte de nuestra realidad, decimos que no. Sí. Si preguntamos a quién queremos parecernos, a Chile o Costa Rica, todos vamos a preferir Chile o Costa Rica. Entonces, eso quiere decir parecernos a alguien, converger con los mejores indicadores con alguien. Entonces, República Dominicana debe hacer explícito, porque está implícito en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero ahora tenemos que hacerlo explícito, que queremos parecernos a los indicadores de los países que componen la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Y qué es esto? Es un club de países que tienen los mejores indicadores de desempeño a nivel global con relación a los demás países.
¿Quiénes están en la región en esa organización? En primer lugar México, que fue el primer país que entró. En segundo lugar Chile, Colombia y Costa Rica en ese orden. Y Perú, que por la situación de inestabilidad política, pues se ha quedado a la puerta de entrada a la evaluación para formar parte de eso. Ahora fíjate, Julio, que nosotros entramos al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico el 9 de diciembre del 2012. Es decir, entramos al Centro de Desarrollo, que sería como una especie de centro intermedio para aprender de las mejores prácticas. Apoyamos a Costa Rica para que entrara, apoyamos a Colombia para que entrara, apoyamos para Perú para que entrara. Ya Costa Rica es miembro, Colombia es miembro, y República Dominicana se ha quedado absolutamente rezagada. Es un tema que no le importa a nadie desde el punto de vista de la formulación de la política pública. Si nosotros decidimos que queremos parecernos, la OCDE nos va a dar un catálogo de reformas y una secuencia de esas reformas, desde el sistema de transporte en ciudades como Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, o la mejora del sistema de carreteras, a la reforma del mercado de trabajo, que es lo que hace sostenible el sistema tributario de un país. Es decir, nosotros estamos pretendiendo siempre mejorar la recaudación y que sean sostenibles en el tiempo con reformas tributarias. Hemos hecho del 2000 hasta el 2012 8 reformas tributarias, de las cuales 7 le tocó al Partido de la Liberación Dominicana. No fueron parchos tributarios, Julio, fue un proceso de readecuación gradual del sistema tributario del país. Y el propio Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno, hace un alto y dice, muy bien, hemos readecuado hasta aquí, pero ahora necesitamos dar una mirada mucho más amplia. Y por eso surge como un mandato en la Estrategia Nacional de Desarrollo. La pregunta es, si ustedes lo sabían, ¿por qué no la hicieron? ¿Por qué? La Estrategia Nacional, el Pacto Fiscal, porque habíamos hecho 7 reformas y la última reforma del 2012 fue una reforma que duró 4 años en implementación, Julio. Ok. Y por lo tanto, había que dar nuevamente una mirada, detenerse y a partir del 2020, que era lo que se pretendía, retomar nuevamente la necesidad de ese diálogo que nos lleve a un pacto fiscal. ¿Qué es lo que ha reclamado el Partido de la Liberación Dominicana al actual gobierno? Señor, si ya la estrategia establece un mecanismo, establece el espacio para la discusión, que es el Consejo Económico y Social, te establece unos criterios mínimos para esa discusión, ¿por qué desaprovechar la oportunidad teniendo una mayoría parlamentaria como la que tiene? ¿La desaprovecha el gobierno? No, la desaprovecha el país, Julio. El Partido de la Liberación Dominicana no apuesta al fracaso del gobierno. Porque apostar al fracaso de este gobierno, de cualquier gobierno, es un fracaso a la sociedad y algo más peligroso, que también tú muestras una preocupación constante sobre eso, la deslegitimación constante de algunos sectores de la sociedad, de las fuerzas políticas, los partidos políticos, Claro. que al final de cuentas con quien atenta es contra el sistema democrático. Entonces nosotros no podemos apostar a eso, nosotros somos un partido responsable, somos un partido que mira al futuro, somos un partido que fuimos capaces de contribuir al país que hoy en día tenemos. Y además nadie lo niega, nadie niega que hemos sido el país que ha modernizado las instituciones públicas como ningún otro en los últimos 20 años. ¿Ahora ha sido un legado exclusivo del Partido de la Liberación Dominicana? No, ha sido un legado de la sociedad dominicana. Claro. Bueno, hablemos, ya nos explicaba que la deuda tiene 2 componentes, está la deuda externa, que es la que más nos preocupa y la que siempre está en el discurso constante de los medios de comunicación, y está la deuda interna. En el caso de la deuda externa, ¿cuál es nuestra situación? En el caso de la deuda, fíjate que ahora no separamos. No, ahora no se separa. O sea, sí sabemos quiénes son los acreedores. Porque tú tienes... Y a la hora, y los organismos internacionales nos evalúan por la deuda, no por la deuda externa o interna, es por la deuda. Así es, porque modernizamos desde el gobierno todo el sistema de planificación y administración financiera del Estado. Y aquí hago un paréntesis. Me preocupa la reforma que vayan a hacer de la planificación. Porque pueden llevársela por delante y retrotraer al país a 1962 o a 1965. Entonces, ¿por qué modernizamos todo esto? Eso incluyó la parte correspondiente a crédito público. Fíjate que antes se hablaba, ya tú no oyes hablar de bonos soberanos. No. Oyes hablar de bonos. Porque todo bono emitido por el Estado es soberano.
Antes hablamos de deuda interna y externa, hoy hablamos de la deuda. La segmentamos entre la deuda de las instituciones no financieras del sector público y la financiera. Ok. ¿Cuál es la financiera? La de Banco Central, lo que llamamos cuasi fiscal. El resto de la deuda es del sector público. El día que saquemos la deuda del Banco Central, que de eso debió de haber sido, y no lo hemos hecho, es algo que está en agenda que debe de hacerse y llevarlo al Ministerio de Hacienda, entonces tendremos una deuda consolidada del sector público en el Ministerio de Hacienda. Y el Banco Central tendrá mucho mayor tranquilidad y mucho mayor margen para hacer política monetaria, y eso va a impactar positivamente De todas maneras, entonces, ¿cuál es el en reducir las tasas de interés. ¿Cuál es el peso de nuestra deuda? Y si Hoy en vemos día es eso, importante, si la tomamos con el PIB, de cada 100 pesos que generamos el pasado año en la economía, 61% comparado al PIB es deuda. Comparado en términos relativos, es decir, debemos 60, de cada 100 pesos producidos debemos 61 pesos. Digamos que el promedio adecuado para economías como la nuestra está entre 50 y 55. Todavía hay un margen para mejorar. ¿Cómo mejoran los gobiernos en sentido general el perfil de la deuda? Haciendo que el Producto Interno Bruto crezca. Ahora, si el Producto Interno Bruto te cae, te baja esa relación. Ahora, lo adecuado es para los gobiernos y los partidos políticos cuando están en oposición, es comparar la deuda no con el Producto Interno Bruto, Julio, sino con la capacidad que efectivamente tú tienes de pagar, es con tus recaudaciones. Si la deuda hubiese sido contratada fundamentalmente para inversiones de bienes de capital del sector público, bienes públicos, es decir, carreteras, puertos, aeropuertos, el tema de los sistemas de transporte, pero es que la deuda está siendo contratada para financiar en una proporción significativa el gasto corriente. sí. Sin embargo, bueno, finalizamos prácticamente el año con una calificación positiva de Standard & Poor's y de otras calificadoras. ¿Por qué? Porque los fundamentos de la economía no están mal, pero eso tú lo ves a nivel macroeconómico. Okay. Pero eso no se traduce en bienestar para la gente necesariamente. Es decir, son los grandes números, pero cuando tú descompones los grandes números, está la gente. O sea, la política pública tiene sentido para la gente, no al margen de la gente. Porque cuando tú haces una reforma tributaria, y no quiero pensar ni siquiera en la reforma que se propuso, ¿a quién más afecta en términos relativos? A los que menos ingresos tienen en términos relativos, salvo que la reforma fuera mucho más progresiva. Pero República Dominicana tiene un trecho largo que caminar en reformas tributarias. No es una única reforma tributaria que necesita el país, Julio. Va a ser un conjunto de reformas tributarias con cierta gradualidad para evitar tener que retirar propuestas de reforma como hizo el gobierno. Porque tú tienes aspectos positivos que había en esa reforma. Por ejemplo, pasar del ITEVIS al IVA es un aspecto muy positivo, pero no es un cambio de nombre, es un cambio de la naturaleza del impuesto. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y continuamos en breve esta conversación de esta noche con el licenciado Guarocuya Félix, quien es el secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, Guarocuya nos hablaba de algo que para mí es muy preocupante, que no sé cómo podemos abordarlo en estos momentos, que es la reforma del empleo. Entonces, bueno, tú sabes que hay múltiples desafíos con la robotización, que automatización. Por ejemplo, para el año próximo, el sector de la industria, los industriales anunciaron que van a hacer inversiones en la República Dominicana por 87 mil millones de pesos. Entonces, esa noticia que parece que es buena, porque pudiéramos estar hablando de un incremento de la productividad, uno sabe que no es tan buena porque no necesariamente vamos a estar hablando de un incremento del empleo, sino probablemente estaremos hablando de sustituciones de empleo por
mayor uso de tecnología y de automatización, que es a donde iría básicamente cualquier inversión en estos tiempos. Julio, tú has planteado el que sin duda, desde mi punto de vista, es el principal tema que nosotros deberíamos de tener sobre la mesa. Pero te voy a comenzar para responderte o darte mi opinión al respecto a la visión, partiendo de la propia reforma tributaria. ¿Cuántas reformas hemos hecho del 2000 al 2012? 8 reformas. 8. Esas reformas, en promedio ninguna ha pasado como presión fiscal del 14%. En promedio. Años subimos a 15, luego bajamos a 13, luego subimos de nuevo a 15, nos quedamos en 14. En promedio está en torno al 14%. Dos componentes importantes. Lo primero es que tan importante como la presión fiscal, la composición de la presión fiscal es quién efectivamente paga los impuestos. Deberíamos comenzar a hablar de la composición de la presión fiscal, que es el aspecto distributivo, y no tanto de la presión fiscal. Primer elemento. Segundo elemento, que es sobre el que descansa el Estado como ente, otro tema también que debo reconocerte, preocupación tuya constante y permanente, es el mercado de trabajo. ¿Quiénes pagan los impuestos? Las empresas y las personas. ¿Y las empresas están compuestas por qué? Por personas. Así es. Aún tengamos inteligencia artificial incorporada, siempre hay un elemento humano en el proceso. Si el mercado de trabajo no funciona adecuadamente, no importa cuántas reformas tributarias tú hagas, se terminarán agotando muy rápidamente. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a una reforma profunda del mercado de trabajo que más allá de la reforma del Código Laboral. Porque el Código Laboral solo le da cobertura fundamentalmente a aquello que nosotros en esta economía denominamos trabajo formal, el que está en una relación de dependencia y una proporción muy pequeñita que tiene actividad autónoma y hace declaraciones de impuestos sobre la renta. Pero resulta que el mercado formal de trabajo de República Dominicana, de cada 100 personas en capacidad de generar un ingreso y de ser empleable, solamente ocupa en torno a 46 personas. Varía de un año a otro, de cada 100. Es decir, 54 personas, que es la mayoría, o 55, o 57, como hemos tenido 58, no están en ese mercado. Son informales. Pero resulta que metemos en el mismo paquete personas que ejercen una profesión liberal, que tienen altos niveles de ingreso, una pequeña proporción, pero lo contabilizamos como informal. Por lo tanto, no todos los informales son precarios, son informales, pero no precarios en nuestra categorización. Así es. Entonces, la reforma que nosotros necesitamos en el país, una reforma que va más allá del Código Laboral. Y estamos empantanados en la discusión de si cesantía o no cesantía. El mundo anda por otro lado, del punto de vista del mercado de trabajo, a lo que anda República Dominicana. Si nosotros pretendiéramos efectivamente acercarnos a los países de la Organización para la Cooperación de Desarrollo, trascenderíamos ese tipo de discusión, porque uno de los primeros requisitos para formar parte de la organización es la reforma del mercado de trabajo y de los instrumentos. Sí. Se elimina, es eliminar la cesantía. Esa es la narrativa que se ha impuesto, ¿sí o no? En realidad no es eliminar la cesantía. La cesantía es convertirla ¿en qué? En un seguro de desempleo. Tú no eliminas la prestación, la modificas en otro instrumento. Primer elemento. Segundo elemento, otro tema que se ha impuesto en la narrativa. Se eliminan derechos adquiridos. Cualquier reforma tiene que respetar los derechos adquiridos porque la ley no es retroactiva. No es retroactiva. Solamente tendría efecto jurídico y económico sobre los nuevos ingresantes después de aprobada la ley, que no quedarían desprotegidos porque tú has generado un instrumento simplemente diferente, que es el seguro de desempleo. Pero seguimos empantanados en un modelo que nos lleva a no tener capacidad para enfrentar desafíos como lo que tú estás poniendo sobre la mesa. Desafíos como el cambio tecnológico, que no es la primera vez que la humanidad lo enfrenta. Guarocuya, bueno, te preguntaría por el tema de la evasión, que es uno de nuestros grandes problemas, aunque muchas personas pudieran decir, bueno, Guarocuya
y su partido, y sobre todo Guarocuya, que estuvo en impuestos internos, sí conocía la forma, la fórmula, debió aplicarla, la de cómo enfrentar la Sí, evasión. claro, y además te puedo responder ¿Cómo enfrentar la con evasión? mucha propiedad al respecto. Sí, Te voy a responder primero con una anécdota y luego con lo que ocurre en la ok, vida real. Cuando ocurre la crisis del 2008, que es la crisis de la subprime, sí, sí, es decir, sí, aquello que sí, comenzó siendo una crisis en los mercados hipotecarios que terminó siendo una crisis en el sistema financiero global. sí, Cuando se destapan los primeros casos y cae Lehman Brothers, que es el símbolo, ¿no?, de la entrada de la crisis, todo el mundo donde se giró como responsable en Estados Unidos, que además fue donde se generó, fue en Estados Unidos. Todo el mundo se giró y buscó a la SEC, al regulador de los mercados de valores, porque eran títulos valores titulizados con hipotecas que dejaron de pagarse. No había capacidad de pago para honrar esos títulos. Y la SEC le dijo, pues muy bien, gracias por visitarme y por decirme que yo soy responsable. Pero tengo 15 años pidiendo que me reformen tal y tal y tal ley. Lo he pedido en el Congreso, pero incluso hasta la Reserva Federal se ha opuesto. Por lo tanto, no me dieron herramientas para regular. Vamos al caso del tema de evasión en República Dominicana. En esa propuesta de reforma tributaria, yo me quedé esperando una amplia reforma del título 1 del Código Tributario, que es donde tú le das herramienta a la administración para que sea expedita en casos de incumplimiento de deberes tributarios. No sé si tú sabes que entre el momento que tú notificas un incumplimiento tributario y el momento siguiente que tiene la administración tributaria capacidad para intervenir puede pasar entre 12 y 16 meses. Es decir, que cuando tú ves que la DGI pone, cerrado por incumplimiento tributario, a un negocio, por ejemplo, sí, han pasado 14 meses atrás la primera notificación. Tú necesitas herramientas más expeditas que además contemplen el desarrollo tecnológico, porque resulta que ahora tenemos un tribunal de lo contencioso administrativo y al mismo tiempo tenemos un tribunal constitucional. No sé si tú sabes que en mi etapa siendo director de impuestos, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia, evacó una sentencia diciendo que los comprobantes fiscales no se podían bloquear y por lo tanto no se podían cerrar los negocios. Evidentemente era inconstitucional porque los números de comprobantes fiscales son posteriores a la reforma de la, son posterior la reforma constitucional, donde se establece el constitucional, pero los números de comprobantes fiscales son posteriores al Código del 92. así es. Por lo tanto, es inconsistente con la legislación. ¿Qué verifica el tribunal? Si está en forma. Si no hay forma, no vas al fondo. Claro. Y eso nos obligó a tener que modificar tecnológicamente y jurídicamente y emitir nuevos decretos para una cobertura adecuada hasta tanto fuéramos al pacto fiscal que nos diera los instrumentos en el título 1 de la Constitución. Primer elemento. Si tú no le das herramientas a la administración tributaria, va a tener deficiencias para poder cerrar brechas de evasión. Segundo elemento, cerrar brechas de evasión implica cerrar brechas de exenciones. Es verdad que el objetivo que tenía propuesta esta reforma tributaria es cerrar la brecha de exenciones, porque te llevaba el IVA, es decir, se pasa el ITEVI al IVA, y prácticamente nada quedaba exento, exceptuando 7 productos de la canasta básica, que probablemente se iba a ampliar al 8, porque la evasión persigue a la exención. Altos niveles de exención, altos niveles de evasión. Segundo elemento. Por lo tanto, tiene que cerrar brechas de exenciones. Ahora, esa no era la propuesta para cerrar la brecha de exenciones de manera más adecuada. Tercer tema. Te va a parecer, en muchos informes, que la evasión del impuesto sobre la renta es excesivamente alta, por ejemplo, por empresas. Pero resulta que hay una base de datos de empresas que están activas en libros, vamos a decirla, pero que no operan. Y te parece que tú tienes una deuda acumulada ahí extraordinaria, no solo en impuestos sobre la renta, sino en los demás impuestos correspondientes. Pero esas empresas quedaron desfasadas después de la ley de sociedades. Porque la ley de sociedades, tú lo sabes, que las empresas tuvieron que adecuarse. Antes las empresas necesitaban 7 accionistas, hoy tú puedes ser una empresa de un accionista único.
Así Y es. antes para completar los 7 accionistas, tú ponías a un señor que era mensajero, a un señor que era chofer y vendía la empresa de carpeta. Pero el propietario final de esa empresa no conocía a los accionistas de esa empresa. Entonces te aparece omisa en las bases de datos de impuestos internos. Por lo tanto, te va a aparecer una sobreestimación en múltiples aspectos sobre ese nivel de evasión. No quiere decir que no haya evasión, sí lo hay. Importantes también las hay. Pero para poder estimar las evasiones de manera adecuada, técnicamente debe tenerse actualizada la matriz insumo-producto del país. Es decir, que no sabemos realmente cuál es el nivel de evasión en la De República acuerdo a la Dominicana. metodología internacionalmente aceptada, no. Lo que hay son aproximaciones de los Aproximaciones. niveles de la evasión, Sí. de la estimación. Tú estás asumiendo que todo aquel que no está como persona física registrado en impuestos sobre la renta es un evasor, cuando probablemente la mayoría, por el nivel de salario que tiene, no es objeto de interés tributario. Sí. Porque hemos pretendido, volvemos al mercado de trabajo, que la formalización se dé por el debido registro de impuestos internos, cuando el debido registro debe darse en el mercado de trabajo, en la plataforma correspondiente que debemos de crear para ello. Y entonces nos da una aproximación diferente. Aún así piensa que para el 2025 podemos alcanzar un 5% de crecimiento del PIB. Sí, 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 es posible, siempre y cuando se mantengan condiciones internacionales que lo permitan. Si entramos a una guerra arancelaria que puede ser significativa, pues eso evidentemente que va a impactar en el crecimiento de la economía mundo. Ya veremos cómo queda República Dominicana colocada en ese En esa guerra contexto. arancelaria, esa guerra comercial, ¿pudiera ser perjudicial para nosotros? Y pudiera ser beneficiosa. Pudiera ser, Sí, claro, o pudieran abrirse oportunidades. hay oportunidades, no lo sabemos exactamente. Hay que recordar también que la Sí. guerra arancelaria no comienza ahora con el presidente Trump, ni con el presidente Biden. Las primeras medidas arancelarias, cuyo objeto fundamental es la economía china, comienza con el presidente Obama. Se profundizan con la primera administración del presidente Trump. La continúa el presidente Biden. Y el presidente Trump lo que dice, yo voy a profundizar la guerra arancelaria. Y lo que estamos mirando es lo que algunos analistas económicos llaman el fin de la globalización, tal y como la conocimos después de la Segunda Guerra Mundial, que era la eliminación, disminución de aranceles, se crearon barreras para arancelarias, pero lo que estamos mirando es un retorno a un tipo de enfrentamiento comercial que lo ha vivido el mundo anteriormente, Julio, que no es nuevo. Y eso ocurrió previo a la Primera Guerra Mundial. De hecho, algunos historiadores consideran que el tema comercial es lo que da pie al enfrentamiento que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial. La necesidad de nuevos mercados por parte de Alemania, que tenía una industria potente y creciente, pero que se sentía encerrada y encajonada. No es el caso de Inglaterra, que durante 80, 100 años había tenido mercados como la India para los telares o mercados como Canadá, que a pesar de que era un territorio poco poblado, o el caso de Australia, o acceso a Estados Unidos, a pesar de que tenía mucho proteccionismo. Estados Unidos surge como un país proteccionista. No es nada nuevo. También vimos esto previo a la Segunda Guerra Mundial. Esto no quiere decir que vayamos a una tercera guerra mundial, ni mucho menos. Simplemente que sí tenemos que prestarle toda la atención debida y toda la seriedad que conlleva el tema. Oportunidades para República Dominicana. En toda decisión de política pública, y sobre todo en la política comercial, hay ganadores y perdedores. El hecho de que tengamos acuerdos de libre comercio no quiere decir que todos son ganadores. Hay sectores que pierden netamente. Lo importante es que algebraicamente, es decir, que cuando tú sumes todos los sectores, en términos absolutos te dé positivo. Guaracuya, ¿qué posibilidades de que, digamos, el PLD pueda recuperar parte de ese apoyo, de esa apreciación perdida en el electorado? Pienso que vamos en el sentido correcto. Ya podríamos entrar en la discusión si vamos a la velocidad de vida, si hemos hecho los cambios en el momento que teníamos que hacerlo. Yo creo que el cierre del Congreso ha sido un cierre muy correcto. Creo que tenemos un nuevo secretario general. Tuvimos ya un nuevo secretario general en el Congreso, en el 9º Congreso Guido Medina. Tuvimos a Charlie Mariotti. Yo creo que jugó un rol muy importante porque Charlie le tocó el momento de la división del partido y la pérdida del proceso electoral, más toda la persecución mediática y jurídica contra el Partido de la Liberación Dominicana. Digamos que hoy en día estamos en otra etapa, seguimos con temas que vienen de ese origen,
Sabemos que los partidos divididos no ganan elecciones. Por lo tanto, el Partido de la Liberación Dominicana tiene un reto importante de volver a ganarse la confianza de la sociedad. No es hacia nosotros, hacia adentro, es hacia afuera, es con la gente. Y eso implica hacer muchos ejercicios de humildad por parte de nuestro partido. Ya lo venimos haciendo, pero aquí hay que hacer un ejercicio de humildad y volver a acercarnos a la gente. Y preguntar, oiga, usted, señor, ¿por qué usted no me da la confianza? No, porque usted es un ladrón. No, oígame, yo no soy ladrón, la mayoría de los del PLD no somos ladrones. No puedes valorarnos a todo el mismo saco. Tenemos que explicar mucho y dialogar mucho con la gente, Julio. Porque no podemos pretender que vamos a ganar, a recuperar la confianza de la gente, que la tuvimos durante más de 20 años. Fuimos capaces, es el único partido que ha sido capaz de renovarse en el gobierno con la confianza en un sistema democrático. Y además un partido que nadie pone en duda la contribución que hemos hecho a la modernización de este país. Nadie pone en duda que es el único partido que tiene una visión clara de hacia dónde debemos de ir. Hemos estado hablando parte de esa visión. Tender a parecernos a los países de la OCDE implica un conjunto de reformas. No estamos en contra de la reforma del sistema fiscal, pero sí de esa propuesta. Es decir, tenemos una visión de la sociedad. Tenemos una visión frente a Haití. Entonces, nosotros tenemos que poder tener la capacidad nuevamente de poder transmitir esta visión a la gente y ganarnos la confianza de la gente. En ello estamos, Julio. Puede, como te digo, que no sea la velocidad que algunos quisiéramos, pero la realidad también tienes que convivir con ella. Bueno, Guarocuya, muchas gracias y te deseo un buen 2025. Igualmente para ti, para tu familia. Mucha salud Un para gran ti, abrazo, mucha salud Julio. para todo el pueblo dominicano, para todos nuestros amables televidentes. Buenas noches.